básicamente es todo lo que tiene que ver con la taxonomía, cómo están organizados, cómo están clasificados los seres vivos. ¿Listo? Entonces, acá tenemos en esta guía, el objetivo es entender la importancia les voy a pedir el favor mantener los micrófonos apagados, ¿listo? Entonces, el objetivo de la guía, entender la importancia de la taxonomía para la clasificación de los seres vivos. Entonces, acá aparece una primera actividad que hay que desarrollar, dice colorea, dice que hay que colorear y clasificar los animales según el grupo que correspondan y escribir el nombre del animal. Entonces, acá aparece un sapo, un pez, un cocodrilo, un conejo, un león, un tiburón, un pato, una tortuga y un pingüino. Usted lo va a colorear y los va a clasificar ahí abajito de acuerdo si son mamíferos, si son aves, peces, reptiles o anfibios. Esa es la primera actividad que hay que hacer, es una actividad de introducción que tiene que ver un poco con lo que veíamos la clase pasada de la clasificación de los reinos. Acá simplemente estamos hablando del reino animal, de 5 grupos del reino animal que están presentes, ¿listo? Aquí en estas imágenes. Entonces, para que ustedes lo clasifiquen, eso es lo primero que hay que hacer, una actividad muy sencilla que hay que hacer. Si van a participar, pues activan el micrófono y preguntan si tienen algo que preguntar, si tienen algo en que participar. Bueno, entonces va acá en la parte de la taxonomía, que ya como tal es la parte de profundización del tema. Entonces dice que la taxonomía es una de las ramas de la biología que se encarga de clasificar y dar nombre a los seres vivos. De ahí viene el nombre. Taxo significa ordenar y nomos significa nombrar. Entonces significa de ordenar y nombrar a los seres vivos. De eso se encarga la taxonomía. Ordena y nombra a los seres vivos. Dice que aquí que el padre de la taxonomía o el fundador de la taxonomía fue el médico Carlos Linneo. Como les decía, nuevamente mantener por favor los micrófonos apagados. Yo puedo participar. Si van a preguntar, claro, si va a preguntar puede participar. Bueno, entonces continuemos. Entonces el padre de la taxonomía es el sueco Carlos Linneo, quien aportó un método de clasificación, no solo aportó método de clasificación, sino que inventó todo un sistema para poder clasificar y ordenar los seres vivos. Este sistema se conoce como la nomenclatura binomial. Consiste básicamente en dar un nombre científico al ser vivo y este nombre científico está formado por 2 palabras, el nombre genérico y el nombre específico, o el género y la especie. Y aquí tenemos un ejemplo. El nombre común de este alimento que nosotros tenemos ahí, pues el nombre común es la zanahoria. ¿Listo? Pero él tiene un nombre científico, este alimento tiene un nombre científico, Daucus carota. Daucus es el nombre genérico y carota es el nombre específico. Entre los dos, entre el nombre genérico y nombre específico, conforman el nombre científico. ¿Listo? Y eso fue lo que hizo Carlos Linneo. Ese, digamos, es el método de clasificación, asignarle a todos los seres vivos, tanto plantas como animales, un nombre científico formado por un nombre genérico y un nombre específico. Entonces va a estar siempre conformado por 2 partes. Entonces acá dice que el filósofo griego Aristóteles, ya desde la antigüedad, bueno, estamos Profe, una pregunta. Sí, cuente. Todo eso no se podría hacer en 2 horas, ¿o sí? No. Ya, estamos explicando, ya ahorita decidimos tiempo que tienen para las actividades, el plazo que tienen para las actividades, ¿listo? Bueno, entonces el filósofo griego Aristóteles fue el primero en plantear esta discusión de la taxonomía, cómo se clasifican los seres vivos. ¿Por qué? Porque pues entonces se empieza a hablar de cómo se clasificarían tanto los vegetales como los animales.
Hay un naturalista británico, John Gray, se le atribuye la revisión del concepto acerca de cómo nombrar y describir este concepto de taxonomía y clasificación de los seres vivos. Y en el siglo XVIII ya aparece el botánico Carlos Linneo, que es el que como tal el que clasifica y da origen a la taxonomía. Por eso se considera que él es el padre de la taxonomía. Ya después aparece este señor Robert Whittaker, esto ya habíamos hablado de él en la guía pasada, porque es el que propone la clasificación de los 5 reinos, el reino animal, reino vegetal, reino protista, reino fungi, reino monero. Entonces, son diferentes personas que a lo largo de la historia han hablado, esto han dado sus ideas de cómo clasificar a los seres vivos desde la antigüedad. Aristóteles, aparece Linneo, aparece este señor Whittaker, diferentes tipos de personajes que en su momento dieron una explicación o dieron sus ideas de cómo podríamos clasificar a los seres vivos. Nos basamos en todos ellos y aparece una nueva disciplina, una nueva ciencia dentro de la biología, que es la taxonomía, que es la ciencia o la disciplina que se encarga de organizar y de clasificar a los seres vivos. Es muy importante entender aquí este párrafo. Como les decía, nos habla de diferentes científicos, diferentes personas, diferentes pensadores que a lo largo de la historia de la humanidad han aportado para desarrollar la disciplina de la taxonomía. Entonces acá nos habla de las categorías taxonómicas. Dice que los seres vivos se clasifican en categorías taxonómicas. Estas sirven para diferenciar unas de otras. En taxonomía existen 8 niveles taxonómicos o niveles jerárquicos, que son dominio, que es el más amplio. Dentro del dominio está el reino, dentro de los reinos están los phylum, dentro de los phylum están las clases, dentro de las clases están órdenes, familias, géneros y finalmente están las especies. ¿Listo? Los niveles taxonómicos se organizan de lo general a lo específico, siendo el dominio lo más general, lo más amplio, y la especie lo más específico, lo más particular. Entonces, dentro del dominio, acá aparecen las categorías taxonómicas y las características. Este cuadro es muy importante porque nos va a servir para desarrollar algunas actividades que hay abajo. Entonces, primero aparece la categoría, el dominio, como les decía, la más amplia. ¿Qué características tiene el dominio? Dice que es una característica que separa a los seres vivos por sus características celulares en cuanto a sus células. Existen 2 sistemas de dominio, procariota y eucariota, o en los dominios actuales, que es arquea, bacteria y eucaria. Entonces, los dominios arquea y bacteria son todos del reino monera, son bacterias, y los organismos del dominio eucaria son células eucariotas, es decir, las plantas, los hongos, los animales y todos los otros seres vivos. ¿Iban a preguntar algo? Bueno, entonces si no van a preguntar, igual les recuerdo mantener por favor los micrófonos apagados porque pues se escucha algo de... Profe, me toca leer ese pedazo, ¿cierto? Sí, por ahora yo solo lo estamos explicando, listo, ya ahorita hablamos de las actividades, por eso les digo. Lo primero es explicar la guía. Aparece otra categoría que es la categoría de reino, entonces aquí se dividen todos los seres vivos por su naturaleza en común, ¿cierto? Están dominios, 2 dominios en el reino monera, entonces el dominio arquea, el dominio bacteria, y todos los otros reinos, el vegetal, el reino animal, el reino fungi, el reino protista, hacen parte del dominio eucaria, ¿listo? Entonces es muy importante entender aquí en este cuadro de reinos, eso era lo que veíamos en la clase pasada de la guía anterior que hablaba de los 5 reinos. Dentro de los reinos aparecen los diferentes filos, o sea, dentro de un reino está dividido en otros grupos más pequeños, digamos el reino animal está dividido en otros 2 grupos que son los vertebrados y los invertebrados. Así están divididos todos los otros reinos. El reino fungi también está dividido en otros grupos. Esos grupos en los que se dividen los reinos se llama filo. Entonces aquí se agrupan los seres vivos de un mismo sistema de organización. Ejemplo, todos los que tienen tejidos, ¿listo? Entonces los diferentes grupos de animales, como les decía. Aparece el grupo de clase, ¿cierto? La categoría taxonómica de clase. Dice que se dividen en clases, los filos o los grupos anteriores se dividen en clases y pues de acuerdo a las características más comunes que tengan, ¿listo? Hay otro que es orden, entonces el orden es otra división. Debajo de orden está familia, que agrupan también características comunes que hay, y debajo de la familia está el género.
Entonces ya son organismos que tienen características muy, muy parecidas entre ellas, los que pertenecen al mismo género. Y finalmente está la categoría taxonómica, que es la especie, la categoría más baja, es usada para referirse a un grupo de individuos que cuentan con las mismas características, permitiendo tener descendencia fértil. Entonces todos los organismos que tienen las mismas características morfológicas, de comportamiento, en reproducción, a ese grupo lo vamos a llamar especie. Entonces, todas estas que vemos anteriormente son las categorías taxonómicas. Y acá vemos un ejemplo de cómo clasificar esas categorías, o usar esas categorías taxonómicas para clasificar un ser vivo. Primero, para el humano. Entonces, el humano pertenece al dominio Eucaria, ¿cierto? Tiene células eucariotas, pertenece al reino animal, pertenece al filo de los cordados, o sea, los animales vertebrados, los que tienen columna vertebral, pertenece a la clase de los mamalia, o sea, los mamíferos, ¿cierto? Tienen glándulas mamarias, tienen pelo, pues una serie de características, pertenecen al orden de los primates, o pertenecemos obviamente al orden de los primates. Estamos en la familia de los homínidos, dentro del género Homo, ¿cierto? Y la especie Sapiens, Homo sapiens. Actualmente somos la única especie del género Homo que existe, ¿cierto? Antes habían otros Homo habilis, Homo erectus, Homo neandertales, que fueron especies previas a Homo sapiens, que eran, digamos, unos humanos un poco con características más robustas, como más de animal, más con mayor pelaje, sus cráneos más grandes, entonces, ¿cierto? Unas especies previas a la actual. Esa es la clasificación taxonómica del ser humano, pero pues acá al frente tenemos también al girasol, también podemos hacer el mismo ejercicio. Entonces también pertenecen al mismo dominio, porque también están formados por células eucariotas, entonces pertenecen al dominio Eucaria, ya pertenecen a otro reino, pertenecen al reino vegetal, al reino Plantae. El filum, la Atófila, esto entonces es otro filum, otro grupo, está dentro de la clase Dicotiledonia, ¿listo? El orden Asterales, la familia Asteraceae son las flores compuestas, como este que es el girasol, también el que aparece normalmente en los parques, que es el diente de león, ¿cierto? El arboloco, bueno, hay una gran cantidad de plantas que se caracterizan por tener su flor compuesta, muy parecida a la del girasol, entonces dentro de la familia Asteraceae. Y dentro de esa familia hay un género que es el género Helianthus, que es donde están todos los girasoles, y este en especial es Helianthus anus. Ese es el nombre científico del girasol. ¿Listo? Entonces vean cómo podemos utilizar estas categorías taxonómicas para clasificar a todos los seres vivos que conocemos. Ahí tenemos dos ejemplos, el del ser humano y el del girasol. Ya entonces, ahora sí nos vamos a las actividades como tal. Ahí hay un link, un enlace de Colombia Aprende, donde pueden ingresar y ver las diferentes actividades que se proponen allí, eso es opcional. Hay ya como tal las actividades, eso sí lo que hay que hacer y entregar. Entonces están las actividades de consolidación, hay varios puntos. Está el primer punto de la introducción, hay que hacerlo, obvio hay que presentarlo, es el primer punto de que era colorear y clasificar estos animales en el cuadro. El segundo punto, pues está un cuadro comparativo de los científicos que aportaron a la taxonomía. Eso lo pueden sacar aquí en este párrafo donde habla de Aristóteles, de John Ray, de Carlos Linneo, de Whittaker. Ahí pueden sacar la información para completar ese cuadro, ¿listo? Y ahí dice qué fue el aporte que hicieron. Entonces, de la guía sale la información para el cuadro. En el tercer punto dice que el nombre de los siguientes nombres científicos, identificar el género de la especie. Encierra en color rojo el género y en azul la especie. Recuerde, el primer nombre siempre es el nombre del género, en el caso de la Danta, Tapirus, y el segundo nombre es el nombre de la especie, Picantia. Esto sería acá el nombre de la Danta. Esta palabra, cuando aparece CH, no se pronuncia chache, chi, sino se pronuncia como si fuera una K. Entonces sería Tapirus pincaque, sería el nombre científico de la Danta. Entonces ahí ustedes lo que tienen que identificar es con rojo el género, que es la primera palabra, y con azul el nombre de la especie, que es la segunda palabra. Esto está muy fácil también, este punto. En el cuadro dice, cuéntenme, ¿cuál es la pregunta? Profe, el punto 2, o sea, el nombre del científico es el de la taxonomía. Sí, digamos aquí, usted se devuelve acá, vea.
Por eso les muestro el párrafo donde está. En el último párrafo de la primera página van a sacar la información para hacer el segundo punto. Entonces, digamos, aparece Aristóteles. Ese fue el primer científico. Dice que comenzó la discusión hablando de la organización de animales y plantas. Entonces, acá pone, aquí en la tabla, pone, entonces, Aristóteles. ¿Y cuál fue? Entonces, fue el primero en hablar de la clasificación de plantas y animales, ¿sí? Y así busca los diferentes científicos que hay en ese párrafo que le mostré en el último párrafo de la primera página, y ahí sale la información para completar el cuadro. ¿Listo? Bueno, entonces, ya, profe. en el tercero, como les decía, simplemente es colorear con rojo el nombre genérico, el primero, y con azul el nombre específico, el segundo. En el cuarto punto hay dos opciones. Si usted tiene internet, puede ingresar aquí a esta página y desarrollar, es un jueguito que hay, muy fácil, tomar pantallazo, tomar captura de pantalla y enviar evidencia. Si no tiene internet, pues realice un cuadro comparativo que realice las características de los siguientes seres vivos, en los cuales aparezca tanto las características, las similitudes como las diferencias. ¿Listo? Entonces, un cuadro comparativo entre la ballena, el elefante, el ser humano, bacterias y algas. ¿Qué características y qué diferencias se presentan entre estos seres vivos? Por eso les digo, esto es opcional. Si usted no tiene internet, aunque pues la mayoría de los que están en esta videoconferencia es porque lo tienen, hace esta actividad. Si no lo tiene, pues hace el 4.1, es opcional. Ya va el quinto punto, si lo hacen todos, dice que ordene el orden jerárquico de las categorías taxonómicas en cerrar el correcto. Entonces, pues es muy fácil porque usted se basa en este cuadro que está aquí y ver cuál es el orden correcto en el que deben de ir esas categorías taxonómicas. Está muy fácil también. A pesar de que están largas las actividades, son muy fáciles, son muy sencillas. Y ya viene el sexto punto, son las actividades de evaluación. Ojo, porque esto tiene una nota aparte, es la nota cognitiva, es la nota, digamos, la nota como tal evaluativa. La otra es la nota procedimental, esta es la nota cognitiva. Entonces, aquí en la nota cognitiva solo hay un punto, está el sexto punto que dice realice un friso y explique mediante ejemplos cada una de las categorías taxonómicas. Hay que tomarle foto al friso y enviar evidencia. ¿Listo? Ahí acá aparecen más o menos las categorías taxonómicas, entonces dominio, reino, filo o división, clase, orden, familia, género y especie. Entonces hace un friso basado en esas categorías taxonómicas, bien bonito, con imágenes, con colores, con dibujos, bien decorado, bien presentado. Y eso es lo que hay que hacer y lo que hay que presentar. Finalmente, les pido acá que me colaboren con la estadística. Esta X que usted pone acá no afecta en nada su nota, ni le sube ni le baja. Realmente solo es para yo hacer una estadística, realmente si los estudiantes están comprendiendo o no las guías que se elaboran. Entonces usted responde honestamente cuál es su nivel de comprensión. Como les digo, esto no va a afectar, ni le va a subir, ni le va a bajar su nota. ¿Listo? Y ya pues enviar eso. Para hacer estas actividades tienen plazo hasta el día domingo para presentar y entrar y entregar. Profe, ¿y el friso tiene que ser largo? Pues básicamente tienen que estar, pues obviamente la ficha de presentación donde está su nombre, el nombre del curso, el curso, ¿cierto? El nombre del colegio, y aparecen diferentes fichas, la que hable de dominio, con su explicación y con su dibujo, otra ficha que hable de reino, otra de filum, ¿sí ven? Entonces serían en total 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, mínimo 10 fichas tiene que llevar el friso, al menos para que logre la ficha de presentación y logre explicar las categorías taxonómicas. Entonces, además... Profesor, ¿qué se me hace? ¿Cómo? Profe, ¿qué se me hace el favor si no me explica lo del friso? Es que no entendí. Usted se basa aquí en la información que está en la tabla, ¿cierto? Acá aparecen las categorías y las características. Utilizando esta información, hace un friso, ¿listo? Basado en esa información de las categorías taxonómicas. Entonces, un friso bien bonito con fichas bibliográficas, preferiblemente de ese tamaño. Entonces también va con imágenes, se puede buscar imágenes de internet, descargarlas así, o puede apoyarse con dibujos, decorarlo bien bonito. Lo importante es que esté la información de cada una de las categorías taxonómicas. ¿Listo? Acá en la tabla, se basa en esta tabla para hacer el friso. ¿Listo? No sé si tienen más preguntas.